Ahí parece que se atrincheran en nuestra mente de abandonar la voluntad de Dios. Hace 2 semanas que compartí con ustedes empezamos a ver este pasaje en el tema de hace 2 semanas. Veíamos cómo esta es una realidad en varios hombres de la Escritura. Mencionaba yo a Juan el Bautista, cómo tuvo dudas cuando él había dado una aseveración en el momento que junto con sus discípulos había visto a Cristo, que parecería una contradicción cuando él estaba en la cárcel. Y es eso, ¿verdad?, que sucede en nuestra naturaleza todavía pecaminosa. Hay una tendencia a olvidar o a abandonar lo que Dios nos ha encargado. Algunos totalmente le han dado la espalda a ese mandato de Dios, como Jonás. ¿Recuerdan que Jonás le dice a Dios, ve a Nínive? Y le dice a Dios, no voy. Y se va, ¿verdad?, da una embarcación, sufre un naufragio personal, porque para que no se hundiera el barco donde iba, lo aventaron al mar, se lo traga un pez, hay arrepentimiento, lo vomita el pez en la playa y hace lo que tenía que hacer Jonás. Tarde o temprano siempre se cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas, eso no hay que dudarlo. Otros momentáneamente, parcialmente o aparentemente lo abandonan. ¿Qué quiero decir con eso? Como Pedro, ¿verdad?, que había dicho, no, yo sí, Señor, iré ahí hasta donde. No entendió realmente lo que iba a pasar Pedro, y bueno, hay un momento en el que estaba, pero sin realmente estar, hasta que Cristo viene y lo restaura. Relativamente, ¿a qué me refiero con esto? Como Jeremías, que cuando Dios le dice, recibe ese llamado, Jeremías, ¿qué dice Jeremías? No, Señor, yo soy muy pequeñito, estoy muy niño, no, a mí no me mandes a eso. ¿Y qué le dijo el Señor? No digas que eres un niño. La palabra ahí en el hebreo realmente está dirigiéndose a un adolescente. Se piensa que Jeremías estaba entre los 12 y 17 años cuando recibe este llamado. Apenas se le hacía ese llamado y él ya quería salir huyendo, ya lo estaba rechazando. Se sucumbe ante las situaciones complicadas o que implican un dolor. Dios nos enseña que somos llamados a permanecer, que la nueva naturaleza de que hemos sido dotados es no tan solo algo que dependamos de nosotros, sino que Dios nos ha prometido que prevaleceremos como iglesia, ¿verdad? Dijo el Señor, ¿verdad?, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto es una promesa hermosa que nosotros tenemos que considerar. Vamos a permanecer, somos llamados a prevalecer hasta regresar a la victoria que tenemos sobre la tentación inclusive. Dios nos llama a vivir en santidad, buscando la pureza que lo caracteriza a Él mismo. La semana pasada hablamos de eso con nuestro hermano Pablo. Por supuesto, como ya lo mencioné, que esto es imposible para nosotros si lo queremos hacer aislados de Dios, si lo queremos hacer sin la guía de Dios, si lo queremos hacer o si un ser humano lo quiere hacer sin Dios mismo, sin haber nacido de nuevo, sin tener una relación
con Dios, ahora permanente. Pero aquellos que ya hemos nacido de nuevo también tenemos que traer convicciones de quiénes somos en Dios. Tenemos que venir a la Biblia, aprenderlo y saber que nuestro nuevo nacimiento y que nuestra posición de santificación o nuestro progreso de santificación en nuestras vidas es gracias a la obra de Cristo Jesús. Y esto es lo que nos debe de llevar a comprender y vivir conforme al llamado de ser santos. Ese es nuestro llamado. Este es el tema del día de hoy. Sed santos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Algo que tenemos que observar importante es que no tenemos un llamado a hacer o a intentar hacer cosas santas, sino ¿a qué? A hacer. Podemos llegar a hacer cosas que parecen santas sin ser santos. La verdadera obra de justicia, de santidad que a Dios le agrada, una obra de fe, es cuando emanan de la convicción en nuestra mente que nos hace ser. Somos santos, como ya lo mencioné, Efesios 1 nos lo enseñó, lo aprendimos. Efesios 1 dice que somos llamados como santos y fieles. En el segundo versículo de Efesios 1 nos los enseña. Es algo que todo el Nuevo Testamento dice Dios de sus hijos. Somos santos. Ahora, si nosotros ya somos santos, ¿por qué nuevamente hay un llamado de Dios a ser santos? Bueno, pues porque sabemos que esa manifestación de santidad no es algo que solamente se dé en un instante, sino es un proceso en el que nosotros vamos caminando. Por eso le llamamos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, una vez que ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es un proceso de santidad y le llamamos así, santidad progresiva. Vamos progresando, vamos avanzando, vamos madurando respecto de esa santidad. Y tiene que estar en esa convicción de quiénes somos en Dios. La iglesia debe de reiterarse. Cada uno de nosotros debemos de mantener en nuestra mente que vamos contra una corriente y que es importante que nosotros quitemos todas esas ideas, quitemos de la mente la forma en que el mundo utiliza de entrada el nombre santo de nuestro Dios, porque desde ahí es donde comienza a haber una distorsión. No dice, ¿verdad?, aquel compañero de un superhéroe, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Santo. Santos, déjame recordar, santos autos Batman, ¿no? Y cosas por el estilo. Y la gente lo utiliza, ¿verdad?, de una manera tan superficial. Ay, cuando le sucede algo, ¿verdad? Se está cayendo, ven en la televisión que se está cayendo un edificio. ¡Ay, santo Dios! Utilizamos el nombre de Dios con una libertad, con una verdaderamente superficialidad terrible. En Lucas capítulo 1 versículo 49 dice así este mensaje o esta respuesta: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Dios es santo.
Su nombre también lo es. Y el mundo no lo trata de esa manera. Se usa el nombre de Dios sin ningún tipo de reverencia santa. Y es algo que nosotros ya debemos de considerar en nuestra forma de expresarnos. Porque si realmente estamos caminando en un entendimiento de las cosas, tenemos que saber lo que esto significa y lo que debe de plasmar nuestras vidas al respecto. Porque el mundo, repito, utiliza el nombre de Dios y utiliza el nombre santo de Dios de una forma demasiado terrible, demasiado superficial. No hay respeto, no hay asombro. Se usa inclusive hasta para proferir maldiciones. Se usa de una forma simplista y sin conciencia. Aún la iglesia hemos perdido el impacto de lo que la santidad divina es en su nombre. Uno de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 versículo 7 nos los dice. Y tenemos que reconocer que muchos de nosotros nos hemos habituado a pecar de diferentes maneras. ¿Qué nos enseña el Señor aquí en Éxodo 27? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, superficialmente, sin conciencia de lo que eso significa. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La Biblia al día lo traduje: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. La Nueva Traducción Viviente dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. ¿Qué es lo que va a llevar a condenación a la humanidad? A la humanidad condenada. Bueno, ¿qué es lo que llevaría a toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros, a una condenación eterna? ¿Qué es? Estoy preguntándoles a ustedes, hermanos, que están aquí con nosotros. ¿Qué es lo que va a llevar a una condenación eterna al hombre? El pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Desobediencia a qué? A los mandamientos de Dios. Por desobedecer los mandamientos de Dios, para ser más específicos, el hombre va a terminar en el infierno. Y aquí en Éxodo 27 Dios está dando un mandamiento: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Pero cuando venimos a esto, no seas religioso, no seas religioso. Hay una persona, ahorita se me dio su nombre, ojalá me acuerde en un momento, pero tú puedes ver sus videos. Él se pone a evangeliza haciendo entrevistas de alguna manera. Y le comienza a decir: ¿sabes qué? ¿Tú crees que mereces el infierno? Más entre otras preguntas hace. Y dice: no, pues no creo. O no creo que vaya para ir para allá. Y le dice: ¿tú sabes quiénes van a ir al infierno? Bueno, pues sí, pues los que no obedezcan a Dios, pero yo no creo que vaya a ser el infierno. Ok, la Biblia dice que que Dios tiene mandamientos, y les empieza a recitar sus mandamientos. Tú has tomado el nombre de Dios en vano, tú has pronunciado el nombre de Dios sin importar, has mentido, etcétera. Y le empieza a hablar de eso, y eso es lo que le da realmente una conciencia de pecado a muchas personas. ¿Quieres evangelizar? Comienza a hacer eso. De hecho, el discipulado que Dios nos ha encargado, ¿cuál fue? ¿Qué dice Mateo 28? Toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo nos enseña el Señor? Eso dice Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he
mandamientos. Hay una corriente que vamos a ver un momento más, antinomianismo se llama, que dice que nosotros ya no tenemos ningún tipo de obligación a cumplir los mandamientos de Dios, que ya eso lo debemos olvidar, que no tenemos para nada ninguna responsabilidad de cumplir la ley de Dios. Es terrible eso. Le llamamos religiosidad, le llamamos de tantas maneras. Decimos, es que la ley ya pasó, ya no hay necesidad de cumplirla. Entonces, ¿qué quiso decir Cristo para ser discípulos? La ley no fue abolida, sino que fue cumplida, como dijimos ahorita en la sesión de preguntas. Fue cumplida por Cristo para nuestra justificación. Cierto que no requerimos cumplir la ley para ser justificados. Yo no tengo que hacer buenas obras para poder llegar a la justificación. Yo soy justificado a través de la fe en la obra de Cristo Jesús. Pero si ahora soy santo y justo como Dios me llama, si he nacido de nuevo y esa es la realidad, entonces ahora mi vida comienza a buscar como hijo de Dios agradarle a mi Padre. ¿Y qué le agrada al Padre? Romanos capítulo 7 versículo 12 nos dice lo contrario. Un libro doctrinal, una carta doctrinal nos enseña que la ley no queda abolida. ¿Qué fue lo que quedó cumplido en Cristo? La ley para nuestra justificación. ¿Por qué ya no necesitamos nosotros una ley ceremonial de sacrificios? Porque Hebreos no lo enseña. Ya los sacrificios, el sacrificio perfecto, completo está en Cristo. Había una razón de esos sacrificios, están cumplidos en Cristo. Pero no mentirás, no levantarás falso testimonio, no adorarás, no te inclinarás ante imágenes. Sigue siendo vigente hasta el día de hoy en nuestras vidas. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? ¿Cómo es el mandamiento de Dios? Santo, justo y bueno. Solamente una persona que está enferma de sus facultades mentales no quiere algo bueno para su vida. O alguien que está completamente oscurecido de su conciencia, o alguien que tiene un entendimiento entenebrecido. Su mente, dice 2 Corintios 4, está como en un velo y no entiende lo que realmente es bueno. Pero el deseo es eso. Yo quiero algo bueno. Y Dios está diciendo que lo bueno está en el cumplimiento de sus mandamientos. No cumplimos la ley para alcanzar la gracia de Dios. Esa Dios nos la da gratuitamente. Entendiendo la gracia de Dios, entendiendo su maravilloso amor, ahora yo estoy interesado en qué es lo que le agrada a Dios y lo que Él dice que es bueno para mi vida. Dios sigue mostrando la justicia perfecta a través de su ley. Todo esto ha traído en la vida todas estas ideas que no están conforme a lo que la enseñanza de la Biblia dice. Es lo que ha traído, ¿verdad?, aquellos conceptos de igualdad que trae tolerancia al pecado y que son totalmente opuestos a la santidad de Dios. Se ha perdido la conciencia de que estamos ante un Dios que es perfectamente santo. Y por eso oyes ese tipo de frases en las que dices, no, bueno, pues es que yo no creo que yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como otros. Eso sí, yo tengo un vecino que es matón, yo tengo un vecino, unos sicarios, secuestradores, esos sí son bien malos. Yo no soy tan malo como ellos. ¿Sabes qué es lo que ha traído ese pensamiento en la vida de las personas? La falta de conciencia de la santidad de Dios. Y que la iglesia definitivamente no hemos sido un buen ejemplo de lo que significa tener esa conciencia. Habacuc 1:13 nos enseña
esa naturaleza de quién es Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La santidad de Dios es su unicidad y su absoluta y perfecta pureza. Hay un movimiento que se le llama la hipergracia dentro de un pseudo cristianismo. ¿Y qué significa, verdad? Ellos rechazan los mandamientos de Dios. Estamos en la gracia, tú no te preocupes, tú vive conforme a tu corazón, tú vive, disfruta, busca agradar a Dios en tu corazón y haz como tú quieras, pero ya no te preocupes por cumplir, ya esos mandamientos están obsoletos. No, disciplina, no, ¿qué pasó? Pues si Dios nos ama. No, tranquilo, tú vive con la libertad, sé libre, vive conforme a tus sueños, haz conforme todo lo que tú pienses y quieras. Cuando vemos que son distorsiones completamente de la Escritura, porque ni eso nos encargó Cristo, ni eso significa la disciplina, por poner un ejemplo. ¿Qué dice Hebreos 12? Dios al que odia, disciplina. ¿Así dice? ¿A quién disciplina el Señor? Al que ama, al que tiene por hijo, porque somos hijos y no bastardos. Qué hermoso es eso. Qué hermoso que Dios nos ha llamado a eso. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? No es fácil definir la santidad de Dios, porque la palabra en sí misma, desde el Antiguo Testamento, los originales, la palabra kadosh, que se traduce como santo, es extraña, y la Biblia muchas veces la aplica de diferentes maneras ya en el contexto, pero podemos hablar que la santidad es una pureza inmaculada, es una perfección moral, es decir, que todo lo que hace Dios es bueno, es correcto, es recto, es justo. Esto es lo que más común le damos en relación a la definición de santidad. Pero permítanme ampliarla, primeramente encontrando lo que la definición como tal, la palabra significa. Santidad, kadosh, algunos la pronuncian kodesh. Y santidad la vemos en el contexto bíblico como un lugar o cosa sagrada. Era una cosa, día o lugar dedicado, algo que se dedicaba específicamente hacia una obra divina. Se le llamaba por eso al lugar donde se hacía la adoración santuario. Significa también kadosh, ser limpio, apartar, separar, celebrar. Esa palabra me gustó mucho a mí. ¿Verdad? Era una celebración, una consagración, purificar, un corte aparte. Sí, por ejemplo, las personas que se dedican a la manufactura de ropa, era un corte arriba de algo, por encima de lo demás. ¿Sí? Ahora permítanme leerles esta definición que da el doctor R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios. Un libro que les recomiendo muchísimo. Es como el clásico cristiano del doctor Sproul. O sea, escribió muchos libros, no recuerdo cuántos. El doctor Sproul murió hace 4 años, me parece. Pero como que todos los hombres de Dios, aunque hayan escrito muchas cosas, tiene uno que los caracterizó. Y uno de los que le caracterizó a el doctor Sproul fue este libro, La Santidad de Dios. Fue algo que
ha sido de mucha bendición en la iglesia cristiana. Dice así: la santidad de Dios es más que separación. Su santidad también es trascendencia. La palabra trascendencia significa literalmente ascender a través. Es definida como exceder los límites usuales. Trascender es elevarse sobre algo, ir por encima y más allá de cierto límite. Por ejemplo, una nave espacial, ¿qué es lo que hace? Trasciende la atmósfera terrestre. ¿Sí? Va más alto que eso. Eso es trascender. La trascendencia describe su suprema y absoluta grandeza. Es decir, Dios es más que cualquier otra cosa, que cualquier otro elemento, que cualquier otro ser. Apunta hacia la infinita distancia que lo separa de toda criatura. Él está infinitamente por encima de todo lo demás. En Éxodo capítulo 15, versículo 11, expresaba esto Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La santidad de Dios en estos dos sentidos, como ya lo mencioné, el más común que vemos o que hemos estudiado es en relación a la pureza perfecta de Dios en su moralidad, en su condición de limpieza moral. Pero también el significado nos lleva a esta trascendencia que nos está explicando el doctor Sproul y que lo vemos plasmado en este texto de Éxodo 15, 11. Y habla de una superioridad de Dios, la superioridad de Dios a todo y en todo. Que está Dios infinitamente por encima de cualquier criatura. Esa es la excelencia de la naturaleza divina, más alto que cualquier cosa del universo, de todo lo que existe, de los cielos de los cielos. El Salmo 29:2 nos enseña una característica de la santidad de Dios que nos va a hacer mirar a Dios de una manera diferente. Dice así el Salmo 29:2: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Te das cuenta? El llamado de Dios a través de su palabra es no a mirar su nombre como algo que usemos como una servilleta, como un Kleenex, como que voy, me sueno, ya lo desecho y lo uso sin ningún sentido ni algo perdurable. No, hay que darle gloria debida a su nombre. Ese es nuestro llamado como sus hijos. No podemos usar su nombre como cualquier cosa. Y luego dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad exalta la belleza de todos los demás atributos. Esa es la santidad de Dios. Cada uno de los atributos, cada uno de lo que nosotros podemos llegar a definir de Dios, cada uno de ellos le da esa belleza a la santidad. Los hace ver agradables, los hace ver puros, los hace ver sublimes. Por eso hablamos de su amor, pero su amor no nada más es amor como algo que el hombre puede usar y definir. No, es un amor santo, es un amor que trasciende, es un amor que no puede compararse con nada de lo que el mundo pueda o el hombre pueda generar o dar. J. Howe en 1670 dijo esta frase: podemos llamar a este un atributo trascendental.
Es como si penetrara en los demás atributos y les diera lustre. Si podemos nosotros reconocer lo glorioso de sus virtudes, es porque cada una de ellas son santas. En su libro de los atributos de Dios, Arthur Pink dijo esta definición: el poder es la mano y el brazo de Dios, ¿verdad? Con brazo fuerte, dice el Señor, su diestra de justicia, de poder. La omnisciencia, sus ojos. La misericordia, su entraña. La eternidad, su duración. Pero la santidad es su hermosura. Es esta hermosura lo que le hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado. Por eso nosotros debemos de vivir conscientes de su santa presencia. Y ciertamente esa santa presencia provoca un temor reverente en relación a nuestro pecado. Pero cuando nosotros vemos que está unado también a su santa misericordia y su santa bondad, entonces podemos nosotros saber, como lo veíamos en Hebreos 4, que podemos entrar confiadamente a su presencia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Esa gracia que nos hizo accesible a esa presencia, y eso convierte algo que debería de ser terrorífico en algo que se vuelve deleitoso. No se pierde la reverencia, pero sí hay ese cambio cuando nosotros tenemos fe en la obra de Cristo Jesús. Porque ese trono es el mismo que va a juzgar a la humanidad por su pecado y que los va a enviar a el lago de fuego. Ese trono, que era un trono de un juez, se convirtió en un trono de gracia. Un trono en el que nosotros ahora, debido a la obra de Cristo Jesús, podemos entrar para accesar a los favores de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Brother, avísame cuando se me acabe el tiempo, porque yo traigo material para toda la noche. Por favor. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios es santo, todo lo que es, y en consecuencia todas sus obras reflejan su santidad. En el Salmo 98:1, el Señor nos invita a reconocer este atributo tan precioso de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Poder, justicia, amor, sabiduría, soberanía, palabra, misericordia, bondad son santas. ¿Te has dado cuenta cómo, no sé si todas, bueno, obviamente no he visto todas las portadas de todas las Biblias existentes en el mundo, pero las que yo he visto, ¿qué tienen en su portada? ¿Qué dicen? Santa Biblia. Y qué buena palabra, ¿verdad? Qué bueno que alguien le puso eso y se ha mantenido
en la mayoría. Santa Biblia, porque es la santa palabra de Dios. Una palabra que es bella, que es hermosa, que nos revela la bendición de Dios, de quién es Él en toda su magnitud. El Salmo 103, versículo 1, este canto de adoración dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. La santidad es la regla inmutable de todas las acciones de Dios. Todo lo que Él hace siempre va a ser santo, va a ser puro. Su creación por eso es perfecta. En Ezequiel 28:15 nos muestra esta verdad: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Lucifer, que después, ¿verdad?, le damos el nombre de Satanás. Pero fíjate cómo inclusive Satanás y todos los ángeles caídos fueron creados hermosos en santidad. El pecado deteriora todo, pero esa es la realidad. El hombre de igual manera fue creado santo. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La Biblia nos enseña que fuimos creados en rectitud. Satanás fue creado en rectitud. Satanás fue creado en esa misma belleza de la santidad. Todo el universo y el hombre hecho a semejanza de Dios refleja su belleza. Romanos 7:12 decíamos eso, ¿verdad? De manera que la ley es la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La santidad divina se muestra en todo lo que Dios dice, en todos sus pensamientos, y de forma muy específica, como ya lo mencionamos, en sus leyes y mandamientos. En todo aquello que Dios prohíbe, en el pecado, en lo que Dios nos dice: esto no hagas, cada uno de sus mandamientos prohibitivos de Dios, cada uno de aquellos mandamientos que el Señor nos dice: no cruces esta línea, no hagas esto. Y de igual manera en todos sus mandamientos por hacerse, ¿sí? Todo aquello que nosotros debemos de hacer, todo aquello que nosotros debemos de realizar, de igual manera sus mandamientos muestran su santidad, su pureza. Dios nos enseña qué es lo que le agrada. Qué hermoso eso. Qué hermoso que tengamos un Dios así, un Dios que es congruente. No es un Dios berrinchudo que ahorita te diga: no, mira, a mí me gusta que hables verdad, y mañana que te diga: ¿por qué hablaste eso de mí? Y tú dices: es que es verdad. Sí, pero yo no quería que dijeras esa verdad. Y tú, entonces, no, Dios es congruente. Dios es congruente y su santidad lo hace congruente, porque Él siempre va a agradarse de aquello que es conforme a Él mismo. Y esto es tan hermoso, ¿verdad? Dios nos muestra entonces lo que le agrada, Dios nos muestra lo que le desagrada. Y de igual manera, ¿sabes qué es lo más hermoso de conocer la santidad de Dios y de entender que sus leyes son santas? Es que Dios también nos muestra que todo eso que Dios nos enseña en su palabra es de igualmente agradable para nosotros. Por eso cuando Dios nos pide que hagamos algo, no chistemos. Si Dios nos dice: no cruces ese límite, hazlo de esta manera, yo tengo que saber que ese mandamiento de Dios le agrada, y que al mismo tiempo en esa congruencia de su santidad va a ser también agradable para mí y para las personas que están alrededor de mí. Dios ama la santidad y aborrece el pecado. Y lo manifiesta ese aborrecimiento en sus juicios, en la ira de Dios, en la forma en que Dios reacciona ante el pecado. Y quiero terminar leyendo el Salmo 22, del 1 al 3. Porque la expiación, mis amados,
la cruz pone de manifiesto de manera admirable la santidad infinita de Dios. Cuando el cielo se oscurece, cuando se apaga la luz, cuando Cristo clama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado?, dice otra versión. Esto es una manifestación de una forma admirable de la santidad de Dios. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Estaba recordando el Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Nueva Traducción Viviente lo traduce abandonado. La santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando el rostro de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, estaba completamente desfigurado por los gemidos de la muerte. Él mismo declara en el Salmo 22, cuando Dios esconde de Cristo su faz sonriente y le hunde su afilado cuchillo en el corazón, exclama eso: Dios mío, cuando Cristo recibe ese castigo que nosotros merecíamos, ese dolor que nosotros eternamente tendríamos que haber padecido por nuestro pecado durante toda la eternidad, y lo recibe, ese castigo lo recibe Cristo hecho maldición. Él recuerda el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cristo entiende, recuerda, proclama, reconoce en una adoración esa perfección divina. Porque mira lo que dice el versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cristo no parece ser abandonado. Cristo no se percibe abandonado. Cristo, de hecho, fue abandonado por su Padre. Porque ese Dios que es completa y absolutamente santo no podía tener a través de ese momento o en ese momento específico una comunión con aquel que se volvió el ser más despreciable, el ser más sucio, porque Dios literalmente dice, lo hizo pecado, con el propósito de que tú y yo pudiéramos ser reconciliados, para que tú y yo pudiéramos tener esa condición de pureza que Dios diseñó desde la eternidad. Nos escogió para eso, para ser limpios y sin mancha. Y solo gracias a eso, a esa obra preciosa de Cristo Jesús. Por eso veremos la próxima ocasión que este ha sido el llamado de la iglesia a vivir en santidad. Padre, gracias por tu palabra, porque tú eres santo. Y porque la obra de Cristo Jesús hizo posible solamente esa obra, que nosotros pudiéramos estar reconciliados en comunión contigo,
Qué impresionantes palabras las que clama Cristo en la cruz. Qué dolor tan impresionante cargó por nosotros, por amor a nosotros. Y qué hermoso, Dios, que ahora tú nos los hagas ver, para que de ninguna manera sigamos mirándote a ti como algo diferente a esa santidad. Y sobre todo, que nos lleve a decidir que no podemos seguir viviendo considerando algo aceptable el pecado. Dios, si alguien aquí no ha nacido de nuevo, ten misericordia y muestra tu gracia para que pueda comprender tu evangelio. Y que, Dios, en esto podamos ver tu gloria hermosa. Te rogamos tu bendición y tu cuidado y la provisión, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que podamos comprender, entender y valorar